Estás viendo Evolution Magazine. Bien, estamos de vuelta, asesoría jurídica. Como ya vieron, hoy nos acompaña el abogado Juan Vicente Torrealba, defensor público primero de responsabilidad penal. Y hoy vamos a hablar acerca de las sanciones en adolescentes. Aquí hay muchísimo de qué hablar, mucho que entender y mucho que analizar. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué placer tenerte nuevamente acá en Evolution Magazine. Buenos días, Ingrid. Muchísimas gracias por tu invitación. Comenzamos otra vez este año nuevamente con un ciclo de entrevistas, de poner al día en todos los temas jurídicos y encantado, siempre cuenta con el apoyo de la defensa pública. Estas son las instrucciones del defensor público general, de nuestra nueva coordinadora regional, la doctora Liliana Gómez. Estamos prestos para informar a la colectividad sobre todos los desarrollos, los avances y en sí de la ley, pues. Esa es la idea y bueno, hemos hecho alianza durante ya 2 años que vamos a tener ahora con ustedes, haciendo esta alianza, conversando un poco y poniendo por supuesto a la disposición de todos ustedes, si así lo requieren, algún abogado de la defensa pública que están acá para dar información y después por supuesto a través de sus instalaciones. Un tema bien complejo que vamos a tocar hoy, que es el tema de los adolescentes y estas sanciones, y quiero comenzar con algo que estábamos hablando antes de comenzar el episodio, que me decías, Ingrid, sanciones, no pena, y eso me llamó enseguida la atención, que no se le puede llamar pena cuando es adolescente. Exactamente. El año pasado hicimos inicio a las charlas explicativas sobre todo lo que establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente. ¿Qué sucede? Por lo general, cuando se traslada a cualquier organismo que trabaje directamente con esta ley, hablan sobre los derechos, las garantías, sobre las protecciones integrales que existen para el adolescente, por los convenios internacionales y por la misma legislación que tenemos dentro del país. Sin embargo, poco se trata sobre la última parte que establece la ley, que establece lo que es el sistema de responsabilidad penal del adolescente. El conjunto de organismos de todas las instituciones del Estado que se encargan de llevar lo que es el proceso penal juvenil. ¿Qué significa eso, el proceso penal juvenil? Las diferentes instancias de los poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, que se encargan de regular la conducta del adolescente cuando se comete un hecho delictivo. ¿Qué sucede? Sucede un delito, de los mismos delitos que puede ser procesado un adulto, pero quien lo comete es un adolescente. Y antes, disculpa que te ataje acá, hablamos adolescente a partir, me dijiste, de los 13 años, 14 años. 14 años, de 14 para abajo, no es adolescente. Te voy a explicar así como lo hago cuando voy a las charlas educativas en las instituciones educativas. Para Venezuela, adolescente es toda persona que tenga entre 12 hasta el día que cumpla los 18 años. Sin embargo, no todos los adolescentes a partir de la reforma del 8 de junio del año 2015 tienen responsabilidad penal. ¿Qué significa responsabilidad penal? Es que por el hecho que haya cometido, que sea considerado como delito en la ley, va a tener una sanción, no una pena, como ahorita te lo voy a desarrollar porque, sino una sanción. ¿Qué significa esto? Anteriormente tenemos 2 grupos etarios, que era el grupo de adolescentes de 12 y 13 años, que tenían unas sanciones un poco menos por su edad, y la adolescente de 14 y 18 años. Con la reforma de la ley, solo tienen responsabilidad penal los adolescentes que tienen la edad entre 14 y menos de 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los adolescentes de 12 y 13 años son inimputables ante la ley para los delitos de tipo penal. Esto no significa que no va a tener ningún tipo de trámite, pero en este caso sería el Consejo de Protección quien se va a encargar de dictar medidas de protección. En este caso sería una responsabilidad de su padre, representante o responsable para el hecho que haya cometido y que sea un delito como tal. Sin embargo, no va a ser procesado. Pero el adolescente con 14 a 18 años de edad, ese adolescente, si comete un hecho que es considerado como delito y se desvirtúa su presunción de inocencia, que está consagrado en nuestra Constitución y nuestra legislación, debe cumplir con estas sanciones. Porque antes de comenzar la charla que tenemos, te dije que sanciones, que no son penas. El proceso penal juvenil es educativo, no es represivo. ¿Qué significa esto? Con quienes estamos tratando, que son adolescentes, son muchachos que están en proceso formativo.
no son personas ya como nosotros, que ya tenemos un criterio, no. Son muchachos que están en proceso de formación y por lo tanto, no se considera que ese hecho vaya a determinar o vaya a marcar o vaya a tachar su desarrollo como hombre o como mujer en un futuro. Okay. Entonces, se va a tratar es que cometió un hecho que pudiese ser por inexperiencia, por inobservancia, por rebeldía, por dejarse llevar por un grupo de amigos, por dejarse llevar de personas disruptivas, porque se asocia a personas negativas o sigue líderes negativos, entonces ese hecho no lo vaya a tachar de por vida. Y se va a tratar de que el tiempo en que cumpla esta sanción sea para educarse, para formarse y para que pueda reintegrarse a la sociedad de manera productiva. Y que este hecho que ocurrió en su juventud no lo marque de por vida. Te tengo dos preguntas. Uno, cuando estamos hablando de los que son de 14 años menor, si cometen algún delito, ¿los padres tienen alguna sanción por ese delito que cometió el hijo o tampoco? Bien, la responsabilidad es individual. Ok. Si el adolescente tiene más de 14 años, tiene una responsabilidad penal que debe cumplirla y se hará un trámite de tipo judicial con el circuito especial de penal adolescente. Si es un adolescente de 12 y 13 años, es inimputable. No quiere decir que el padre va a responder por los hechos que cometió ese adolescente de 12 y 13 años, no. Sino que a ese adolescente se le dictará una medida de protección y por recomendaciones de diferentes ámbitos, tanto nacionales como internacionales, someterlo al cuidado, vigilancia de su padre, representante o responsable. Que en este caso, esta persona se haga responsable por la actitud y el comportamiento de ese joven. ¿Y qué pasa en el caso de ya los adolescentes mayor de 14 años que han cometido ya varios delitos? O sea, para nadie es un secreto que, bueno, hemos visto infinidades de noticias, tú lo has visto en casos en vivo, que aquellos adolescentes que son repetitivos con ciertos hechos delictivos, estas sanciones siempre serán con un mínimo, como hablábamos, por ejemplo, de 5 años en este caso. Con la reforma de la ley se establece la situación de la reincidencia, porque efectivamente el legislador se dio cuenta de la comisión de delitos y que eran muchos casos en que el muchacho era reincidente en muchas situaciones por el poco tiempo de sanción, ya sea de una privativa de libertad o una sanción en libertad, y ocurría mucho la reincidencia. Por eso es que con la reforma se amplió esa sanción de 5 años a 10 años. Para los delitos más graves que están establecidos en el artículo 628 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente. En ese artículo, para mí como defensor público o cualquier defensor y el fiscal o cualquiera de las partes involucradas en el proceso penal juvenil, es importantísimo porque son los delitos por los cuales un adolescente puede quedar privado de libertad. Fuera de eso, ningún hecho en que esté en curso el adolescente va a generar una medida privativa de libertad para ese joven. Entonces, aquí ya entramos en el tema del día de hoy, es las sanciones. Las sanciones se dividen para adolescentes, que sería lo que es para adultos las penas, en dos tipos: las privativas de libertad y las medidas en libertad. La medida privativa de libertad es la medida más fuerte, más coercitiva, porque va a restringir el principal beneficio que tiene el ser humano, que es su libertad, su libre desenvolvimiento, y es para los delitos más graves. Está establecido en el 628. Te doy unos ejemplos de estos delitos: el delito de homicidio en cualquiera de sus calificaciones, a excepción del homicidio culposo, la violación, el abuso sexual, el tráfico y ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el secuestro, la extorsión, el robo agravado. Todos estos delitos en diferentes categorías se les establece sanción que pueden llegar hasta el máximo de 10 años de privativa de libertad, dependiendo de la gravedad. Tengo dos preguntas. Tengo muchas preguntas, Okay. pero una, que es para la próxima parte, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Esa privativa de libertad es en un centro de reclusión o es este famoso casa por cárcel? Eso me lo vas a responder en la próxima Seguro. parte. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con estos adolescentes que quedan bajo la custodia de los padres, pero es el caso, por ejemplo, de una familia donde los padres también tienen delitos? ¿Ellos pasan a un cuidado especial? Eso me lo respondes en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con mucho más.
ya regresa. Evolution Magazine.